Diagnosticar, evaluar. Mm. Ya enseñaba entonces lo que en la policía de las familias es una cierta forma de control que se ejecuta de los aparatos institucionales, de la burocracia judicial o administrativa respecto de los sujetos que son evaluados, ¿no? Las evaluaciones no son inocuas, son performativas, tienen efectos de intervención sobre el sujeto evaluado, quien termina teniendo que ajustarse a las pautas, a los baremos de evaluación, ¿no? Por lo tanto, los sistemas de evaluación son extremadamente relevantes con vista a un adecuado diagnóstico de cómo está funcionando el sistema profesional. Si el sistema diagnóstico, justamente, si el sistema que tiene que evaluar y entregar un cierto perfil, un cierto cuadro dinámico, evolutivo, de cómo está ese niño, ese entorno familiar, ese grupo en el que él está inserto, es deficitario, es pobre, es meramente formal, es muy rudimentario, muy intuitivo, es muy fragmentario, lo que vamos a tener, muy probablemente, es un proceso de intervención igualmente fragmentario, torpe, en el que va a haber que estar constantemente revisando la hipótesis diagnóstica y reescribiendo los planes de intervención porque no se consideró a tal actor del ecosistema familiar, ¿no? ¿Quiénes ejecutan este central trabajo hoy en nuestro sistema proteccional? Dos son los equipos, básicamente, ¿no? En el caso de los niños internados, los profesionales de los CREAT, que normativamente es bueno recordar que la ley de colores lo denomina centro de tránsito y distribución, y que Sename ha tratado de dotarlo de mayor sustantivo contenido como centros de residenciales especializados, administración directa. Son quienes tienen que ejecutar estos equipos el diagnóstico de aquellos niños internados en su centro. Y en el caso de aquellos niños que no están en los centros, que están en modo ambulatorio o que ingresaron con medida cautelar a una residencia, que es una cuestión bien excepcional o debiera ser excepcional, son los equipos de los programas DAM, que es la sigla de los programas de diagnóstico ambulatorio. ¿Qué problemas hemos identificado? Me remito en varias de estas cuestiones al libro que ya hemos hablado otras veces, recientemente editado por el Instituto de Libertad y Desarrollo, Infancia Vulnerable. Primero, algunos problemas con la definición técnica, ¿no? El primero es el cierto problema con el diseño de la norma técnica. Me parece a mí que en esto el problema es el mismo que tenemos respecto de toda la oferta programática del área proteccional. Los mismos actores, un reducido grupo de profesionales que licitan, que supervisan, que monitorean, son también quienes diseñan las normas técnicas. De todos los programas de diagnóstico, residenciales, de intervención. Es muy difícil, por supuesto, imaginar que tenemos ahí un grupo de personas que tienen toda la experticia, ¿no? Yo he propuesto más bien avanzar hacia el modelo que se trabaja en salud cuando se construyen guías clínicas, en que el Estado asume una labor de coordinación, de insumar al grupo de expertos convocado con los estudios de búsqueda bibliográfica, de evidencia, pero que ese grupo de expertos, coordinado por el agente estatal respectivo, es quien entrega esas normas técnicas con algún cliente en especial en la mirada. Es decir, una norma técnica no puede estar dirigida a todos los actores, tiene que tener muy bien identificado a quién se está dirigiendo, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un primer problema que también tiene la norma de diagnóstico, ¿no? El segundo problema que tiene la norma de diagnóstico tiene que ver con el campo de aplicación. Un porcentaje importante del trabajo diagnóstico se realiza para el sistema de justicia penal y otro para el sistema de justicia familia. Esa es una situación rara, ¿no? En el sistema penal, tanto la Fiscalía como la Defensoría cuentan con una línea presupuestaria para los informes periciales. Y cuando se requieren informes los DAM, hay estudios que han intentado sopesar el peso de este problema. Lo que ocurre es que estamos muchas veces haciendo un segundo o tercer informe sobre un niño que ya fue periciado, ¿no? Se han desarrollado una serie de esfuerzos interinstitucionales de modo tal de disminuir esta
victimización de aquellos niños víctimas de delitos sexuales, pero aún se genera esa petición del sistema de justicia penal a los DAM que realicen algún tipo de pericia. Y en ese sentido, las normas hacen cargo de que algunas de sus pericias tienen que dirigir ese mundo y ponen algunos requisitos específicos para ese mundo. Por ejemplo, quienes hacen pericias para el mundo penal tienen que estar registrados como peritos ante la Corte de Apelación del país. Que también es problemático, porque recordémonos, Mauricio Ducho lo ha dicho con mayor elocuencia que yo, un resabio anacrónico del sistema antiguo de justicia. Hoy día el perito es quien sabe y quien pasa el estándar de acreditación en la audiencia respectiva, ¿no? Y el perito entonces puede ser un técnico que no tenga el ejemplo clásico que ponía Ducha en clase, un mecánico, ¿no? Un mecánico experto en reparar cierto tipo de cuestiones. Ese puede ser el perito y no el ingeniero mecánico de Harvard, ¿no? Por lo tanto, la acreditación ante entrevista de perito de la Corte de Apelaciones de Santiago, de las Cortes de Apelaciones, tiene muy poco peso, pero tiene un cierto peso histórico todavía, ¿no? Las normas técnicas le exigen a los DAN que estén acreditados como peritos ante las ilustrísimas Cortes respectivas. Y plantea una serie de reglas de cómo se tienen que confeccionar su peritaje. Y el otro campo, el campo de la justicia familia, donde tenemos otros problemas. En el campo de la justicia familia, lo que parece más evidente es que los informes de los DAM estén dirigidos a aquellos niños gravemente vulneran sus derechos que son parte del sistema proteccional. Sin embargo, pese a los esfuerzos de Sename, en esto todos los directores de Sename y directoras han sido extremadamente preocupados, pero no han logrado ser suficientemente persuasivos, el sistema de justicia le realiza una serie de peticiones a los DAM en causa que no tiene necesariamente que ver con el sujeto Sename, ¿no? Un juicio de cuidado personal en que se elige de una familia de clase media, media alta, en que se le designa a un curador ad litem, un curador de la Corporación de Servicio Judicial, por ejemplo, y el curador, que carece de medios para poder generar su propia prueba, y las partes van a llegar con sus peritos, el curador ofrece como prueba la prueba de un DAM. Y entonces, claro, el DAM terminó durante mucho tiempo haciendo una serie de peritajes para causas las cuales el sujeto de atención es un sujeto extraño al sistema Sename. Repito que la dirección de Sename, la anterior directora, creo que a fines del año pasado, volvió a reiterar a los tribunales de familia que esto no podía ocurrir, que solo podían realizarse pericias cuando hubiese abierto una causa proteccional, lo que jerga el sistema de familia es una causa PEI, ¿no? Y que de no ser así no podía exigírsele ni pedírsele a los DAN este tipo de pericia. Ahí hay un tema en que ojalá logre controlarse y efectivamente someterse a este criterio que es enteramente razonable y de uso eficiente de los recursos, el que ha planteado el Senado. Entonces, hay una serie de otras cuestiones que históricamente han tenido que hacerse cargo de los DAM. No deberían hacerse cargo de esas, deberían concentrarse en los temas proteccionales. Y en los temas proteccionales, en las causas en las cuales tenemos un niño en que estamos discutiendo la procedencia de alguna medida de protección porque hay una grave violación de derechos, Sename entrega algunas pautas de comportamiento, de cómo tiene que realizarse esa pericia, ¿no? En las normas técnicas, las últimas que son de finales de 2015, contempla una serie de exigencias. Sin embargo, aunque me parece bastante razonable y bien fundada el planteamiento que hacen, yo he podido observar en audiencias en que yo mismo he participado que peritos de los DAM con larga experiencia de instituciones con presencia en todo el país carecían de formación, por ejemplo, en la NSFAS, un instrumento de evaluación de competencias parentales que aparece enunciado como uno de los que puede aplicarse cuando hay que aplicar, ¿no? Tiene que aplicar instrumentos, puede elegir este o este. Uno de esos es la NSFAS, que exige ser formado por alguno de aquellos que ha participado en su validación, el equipo Esteban Gómez, Magdalena Muñoz, y las peritas en ese juicio en que yo estuve no tenían formación en eso. Otro instrumento, por ejemplo, es el protocolo para la evaluación de las condiciones para el ejercicio de la parentalidad, un instrumento bastante interesante, novedoso, generado en la Universidad Católica del Sur por el Trabajo Social, que acaba de exponer en el último Congreso de Jueces de Familia en Temuco. Un instrumento, digo, repito, muy interesante, que contiene otra mirada,
pero que también es absolutamente desconocido para la gran mayoría de los operadores, al punto de que en ese mismo juicio yo le pregunto a una de ellas, ya no sé si tiene capacitación, si no se lo había escuchado nombrar siquiera, y no lo había escuchado nombrar. En audio me dice, no tengo idea de lo que usted está hablando, ¿no? Un instrumento, entonces, sin formación. El segundo, al cual era absolutamente desconocido. Y el tercer instrumento, destinado a esta evaluación de competencias parentales, en el caso en que estamos en medida proteccional, es el modelo de Barudi, ¿no? Que hace bien la norma técnica en señalar que tiene que aplicarse completamente, ¿no? Por muchos años hablábamos nosotros algunos de un uso de Barudi sin Barudi, ¿no? Un uso de cierta terminología, cierta jerga, ciertos modelos, sin algunos instrumentos que el profesor Barudi considera esenciales para poder evaluar los principales pilares de su modelo, que son apego empatía. Por ejemplo, la observación participante, ¿no? Y de determinada manera, que está documentado en el libro del 2010, ¿no? El desafío invisible de ser padre y madre, y una guía de evaluación que ha circulado, ¿no? Bueno, tampoco se ocupa muchas veces este instrumento. Entonces tenemos un problema en la medida en que hemos mejorado, en ese caso, el elenco de instrumentos a aplicar, pero la formación, la capacitación, la difusión de este instrumental a los operadores del sistema es deficiente, ¿no? Y diría un último factor que problematiza el ejercicio de los diagnósticos en sede de familia tiene que ver con una práctica lamentable, me parece a mí ilegal, además, comprensible en el momento de crisis que vive la justicia de familia en la década pasada, absolutamente inaceptable hoy día, que es eximir a los peritos de concurrir a presentar su informe en audiencia, ¿no? Nuevamente cito a Duce, el informe es lo que se expone en audiencia, ¿no? El papelito responde al modelo antiguo de los informes periciales, ¿no? Sin un examen de acreditación, sin someterse al contraexamen, ese informe pericial aporta información de poca calidad al sentenciador, ¿no? Es el sentenciador el que se ve desprovisto de que ese informe pase el escrutinio de una audiencia de juicio, ¿no? Y eso es lo que ocurre en la gran mayoría de los juicios, ¿no? Hay un grupo reducido de abogados que pedimos y exigimos que siempre se cita, el profesor los dan, pero no todas las jueces de familia han aceptado en Santiago al menos esta cuestión. Sin esa presentación de audiencia, a exponer, a ser consultada, a entregar mayores explicaciones, a dar razones de su juicio, la información diagnóstica, aunque se construye un caso, deviene en un posible factor de complicación más que de ayuda al proceso de intervención.